Buenos días. Hoy clase de repaso, última clase. Vivi recién preguntó un ejercicio que se tomó en el parcial, donde daban una variable aleatoria exponencial con esperanza 0,5, así que ahí sacamos que su lambda, su parámetro es 2, y otra variable uniforme en el intervalo -4, 2. Y aclaraba que eran independientes entre sí. Sabemos cuáles son las funciones de densidad marginales de cada una, ¿no? Si es exponencial, la fórmula de la densidad era lambda por e a la menos lambda x cuando x era positivo y 0 en caso contrario, y la uniforme tenía función de densidad 1 sobre b menos a, la longitud del intervalo, cuando la variable estaba entre a y b. Así que estas serían sus funciones de densidad marginales. Si nos llegan a pedir hallar la función de densidad conjunta, usando la definición de variables aleatorias independientes, sabemos que se consigue como el producto de las funciones de densidad marginales para todo valor de ambas variables, y en este caso particular llegamos a esta expresión, 1/3 por e a la menos 2x, en qué dominio, en qué región, cuando el x era positivo y cuando la y estaba entre -4 y 2. ¿Sí? Y también sabemos cuáles son la función de distribución acumulada de cada uno. De un exponencial era 1 menos e a la menos lambda x, cuando x era positivo, y 0 en caso contrario, y la función de distribución acumulada de un uniforme era 0 cuando la variable era menor que a, la variable menos a sobre b menos a cuando la variable estaba entre a y b, y 1 cuando la variable era mayor que b. Y la función de distribución acumulada conjunta, otra vez, usando que son variables aleatorias independientes, es el producto o multiplicación de la función de distribución acumulada marginal de cada una, ¿sí? Así que podemos llegar a la expresión que tiene esta. Si el ejercicio pedía evaluar la función de densidad o la función de distribución acumulada en algún punto en particular, lo único que hay que ver es si estoy dentro del dominio o no para saber si vale 0 o no, ¿sí? Eso era lo que habíamos charlado recién. Podría haberse tomado cualquier otro ejercicio, ya si nos vamos un poquito a la práctica 9, se nos podría haber pedido para las mismas variables x e y, calcular la esperanza de una h de x, y, que en este caso, como es una función lineal, una combinación lineal de ellas, se puede usar esta propiedad, que quede 3 por la esperanza de x más 4 por la esperanza de y usar que la esperanza de una exponencial es 1 sobre lambda, y que la esperanza de una uniforme era a más b sobre 2, el punto medio del intervalo. Y si estuviéramos en la práctica 9 propiamente dicha, se nos podría haber tomado calcular la varianza de una combinación lineal, que hay que usar esta relación, no lo olviden, pero en este caso particular la covarianza va a valer 0, porque eran independientes entre sí. Y la varianza de una exponencial era 1 sobre lambda cuadrado, y la varianza de una uniforme era b menos a al cuadrado, todo sobre 12. Y así como acá jugamos con una exponencial con un uniforme, se podría haber mezclado cualquier otra dos distribuciones. Podríamos haber tenido, no sé, dos uniformes en distintos intervalos. Esta es la notación que van a utilizar para variables aleatorias independientes en estadística 2, profesor Enrique Álvarez, como un símbolo de perpendicular. Pero más allá de la distribución que tengan cada una de las variables, se puede usar que si son independientes, la conjunta es el producto de las marginales. En este caso queda mucho más sencilla. La expresión de la función de densidad conjunta es una constante, no depende de ninguna variable. Y se podría jugar para que quede algo más complicado todavía. Por ejemplo, podríamos decir que x tiene distribución exponencial, pero que la variable y tiene normal, con parámetros muy igual a 1 y sigma cuadrado o varianza igual a 4. La función de densidad de la exponencial ya dijimos cuál era, y la función de distribución de la normal era un poquito más complicada, 1 sobre raíz de 2pi por sigma, que si acá el sigma cuadrado valía 4, el sigma vale 2, por e a la menos la variable menos la media, que la media era 1, al cuadrado sobre 2 por sigma cuadrado, o sea 2 por 4, para cualquier valor de y, de menos infinito a infinito. Si sabemos que son independientes como dato, entonces la función de densidad conjunta va a ser el producto de las marginales,
Y va a quedar una expresión un poquito complicada. Cuidado si nos llega a pedir el cálculo de alguna probabilidad. Por ejemplo, para calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que un quinto y que y sea menor o igual que 3, no nos conviene dibujar esta región en el dominio y calcular la integral doble de la función de densidad conjunta sobre esa región, porque recuerden que esta no tiene primitiva, si tiene una expresión e a la menos algo al cuadrado. Entonces, ¿de qué manera práctica se puede resolver? Usando lo que se sabe, que son independientes. Entonces, esta probabilidad se va a poder calcular como el producto de estas dos probabilidades. Separarlo, por así decirlo. La probabilidad de que x sea menor o igual que un quinto es la acumulada en un quinto de la exponencial, que la evaluamos directamente en la expresión. Va a quedar 1 menos c a la menos 1. Y para calcular la probabilidad de que y sea menor o igual que 3, como y tenía distribución normal, hay que estandarizar sí o sí. De los dos lados restar mu, la esperanza, que es 1, y de los dos lados dividir por el desvío, que en este caso es 2. Entonces, esta partecita de acá va a quedar phi, la acumulada de la normal, evaluada en 3 menos 1, 2 dividido 2, 1. Y esto se busca en la tabla de la normal o en la app, ¿sí? Y esta de acá quedaba 1 menos c a la menos 1. Digo, ¿se pueden complicar un poquito más los ejercicios? Sí. Es muy similar al ejercicio 5 de los adicionales de la práctica 8. Adicional 5 tenían una función de densidad conjunta que daba la expresión y preguntaba si eran independientes y si llegaban de que X tenía distribución normal de parámetros 1 y 1 y que Y tenía distribución normal de parámetros 1 y 1 y que X e Y eran independientes. Esto en el A. Llegaban a eso. Y en el B pedía calcular la probabilidad de que X dividido Y sea mayor que 0. ¿Cuándo un cociente es mayor que 0? Cuando los dos son positivos o cuando los dos son negativos. Y acá también se juega con la independencia, porque son dos normales independientes entre sí, y se separa. Va a quedar la probabilidad de que X sea mayor que 0 multiplicado la probabilidad de Y mayor que 0, más probabilidad de que X sea menor que 0 por probabilidad de Y menor que 0. En estos dos, propiedad del complemento, y acá hacemos lo mismo que dijimos hoy, estandarizar y buscar en tabla de la normal. No sé si se entiende más o menos la idea de cómo se juega sabiendo que hay independencia entre las variables. ¿Se ve más o menos? Este estilo de ejercicios. Sí, ¿no? ¿Vale escribir en el chat? Sí, perfecto. Gracias, Rocío. Bien, y el otro estilo de ejercicio, que es el que quizás están más acostumbrados, es que les dan como dato la función de densidad conjunta y pregunta si X e Y son independientes, como el 14 de la práctica 8. Lo que hay que hacer en esos casos es primero hallar la función de densidad marginal de X y la función marginal de densidad marginal de Y por definición, y después ver si se cumple o no la definición de que la función de densidad conjunta sea el producto de estas dos. Ese es otro estilo de ejercicios. Acá se está cuestionando si son independientes o no. En este estilo que estábamos hablando en el ejercicio 1, no se está cuestionando si son independientes o no porque es un dato. Si es un dato, hay que usarlo. Otro ejercicio que habían preguntado en el foro, la compañera Dana había preguntado cómo se resolvía que había que encontrar los valores de h y de k en una variable aleatoria bidimensional discreta, x e y, y daban la tablita. Bueno, lo que sabemos es cómo hallar las marginales, ¿no? Sumando por filas o por columna, y las dejé expresadas acá en los márgenes. La marginal de y en 0 es sumar toda esta fila. 0 más h más 0,2 más 0 da h más 0,2.
La marginal de i en 1 es sumar la segunda fila, ¿no? Toda esta suma da 0,42. La marginal de i en 2 es sumar toda la fila de abajo, da 0,13 más k. Para encontrar la marginal de x, acá en este caso sumamos por columna y queda lo que escribí acá en los márgenes, en el margen inferior. En el inciso A pedí hallar la probabilidad, cuánto valían los valores de h y de k, sabiendo que la probabilidad de que x sea mayor que 1 dado, la barrita vertical dado, y igual a 2, valía 0,5. Lo primero que hay que hacer es usar la definición de probabilidad condicional, ¿no? Que era la probabilidad de la intersección de ambas sobre la probabilidad del condicionante. Lo que queda en el denominador es la función de distribución de probabilidad puntual de la variable y evaluada en 2, la marginal de y en 2. Así que es lo que dijimos acá, 0,13 más k. Y en el numerador tenemos que ver qué pares cumplen que sea la x mayor estricto que 1 y que la y valga 2. Son estos dos valores de las celdas, ¿no? O sea, puede ser que x valga 2 e y valga 2, o que x valga 3 e y valga 2. Así que hay que calcular, para calcular la probabilidad del numerador, la probabilidad de que x sea 2 y y sea 2, más la probabilidad de que x sea 3 y sea 2. Así que la f de 2, 2 más la f de 3, 2, sumar estas dos celdas, k más 0,05. Ahora bien, sabíamos que toda esa probabilidad daba 0,5. Entonces nos queda una ecuación para despejar el valor de k. Lo que hice fue pasar multiplicando el denominador al otro lado, propiedad distributiva, juntar todas las k de un lado, todos los números del otro, se llega a que k vale 0,03, revisan las cuentas. Para hallar el valor de h hay muchas maneras, ¿sí? Una, creo que la más cortita, es usando que las marginales tienen que sumar 1. Otra manera podría decir que la función de probabilidad conjunta tiene que sumar 1, pero eso implica una doble sumatoria, o sea, sumar los valores de las 12 celdas. Creo que es más fácil plantear, por ejemplo, que la marginal de i tiene que sumar 1, así que sumamos estos tres valores e igualamos a 1. Sabiendo ahora que el valor de k era 0,03, llegamos a que el valor de h vale 0,22. Teniendo esos dos valores se puede calcular cualquier probabilidad, por ejemplo, porque ahí completamos la tabla. La probabilidad de que x sea menor que y, que está acá arriba con lila, que es lo que pedía en el inciso B, es viendo qué pares x e y cumplen que la x sea menor estricto que la y, que son los pares 0,1, 0,2 y 1,2, y sumar la función de probabilidad conjunta para esos pares que cumplen con esa condición. Así que hay que hacer la f de 0,1 más la f de 0,2 más la f de 1,2 y da 0,13. En otro de los incisos pedía encontrar una acumulada. Pedía hallar la acumulada en el punto 2,1. La función de distribución acumulada conjunta se define como la probabilidad de que la variable x sea menor o igual que el número, en este caso 2, y la variable y sea menor o igual que el número, en este caso 1. Entonces hay que ver qué pares ordenados cumplen eso, que x sea menor o igual que 2 y la y menor o igual que 1. Serían estas 6 celdas de acá. Entonces es cuestión de sumar esos 6 pares ordenados, ¿sí? Recuerden siempre que la f de xy se define así, tanto para bidimensional discreta como para bidimensional continua. La diferencia es cómo se calcula esta probabilidad. Si estamos en bidimensional discreta, estas probabilidades se calculan sumando, y si estamos en bidimensional continua, estas probabilidades se van a calcular como una integral doble, ¿sí? Pero la manera de plantearlo es esa. Otro de los que preguntó recién Vivi era uno de parcial que decía que hay un proceso de Poisson que contaba el número de solicitudes de ayuda en un servicio de grúas que se medía en minutos con una tasa C de 2 solicitudes cada 10 minutos, ¿sí? Así que este es el valor de C. Sabíamos que era Poisson y es un proceso temporal de Poisson donde el lambda va a ser C por T, o sea, la tasa por el tiempo que se considere. Y había que seleccionar cuáles eran verdaderas y falsas de cada una de las afirmaciones. En el A decía si el tiempo medio entre dos solicitudes sucesivas era de 1/5 de hora. Hay que definir una nueva variable t, que esa variable t es
tiempo entre dos solicitudes sucesivas de grúas medida en minutos, y sabemos que por la relación que hay entre Poisson y exponencial, tiene distribución exponencial, y el parámetro lambda coincide con la tasa C del proceso, así que es 1 sobre 5 minutos. Cuando habla de tiempo medio, está hablando de la esperanza, y la esperanza de una exponencial es el inverso de su parámetro, 1 sobre lambda, que en este caso daría 5 minutos. Así que no es cierto que valía un quinto de hora, así que el A es falso. El B decía si la probabilidad de que la primera solicitud del día se reciba después de un cuarto de hora es E a la menos 3. Estamos hablando de la misma variable de tiempo en inciso anterior, así que es la probabilidad de que T sea mayor que un cuarto de hora. Cuidado que la escala es en minutos, así que hay que escribir 15, no un cuarto, 15 minutos. Podemos usar la propiedad del complemento y después evaluar en la expresión que tiene la acumulada, que era 1 menos E a la menos lambda por X. Así que queda E a la menos 3, efectivamente es verdadero. En el inciso C, que es un poquito más complicado, me perdí el inciso, en el otro inciso dice, si ya pasaron 25 minutos sin recibir solicitudes, la probabilidad de que la próxima solicitud se reciba dentro de la próxima media hora es 1 menos E a la menos 6. Están pidiendo una probabilidad condicional, porque dice sí. Ya sabemos que pasaron 25 minutos, así que eso va como condicionante después de la barrita, pero recuerden que no podemos poner t igual a 25, porque es una variable aleatoria continua y eso valdría 0 y estaría dividiendo por 0, sino que va como mínimo eso, o sea, t mayor o igual que 25 al menos 25. Y queremos que se reciba una dentro de, así que va menor o igual, la próxima media hora, o sea, los 25 minutos que ya pasaron más 30 minutos más. Así que están pidiendo la probabilidad de que t sea menor o igual que 55, sabiendo que t es mayor o igual que 25. No podemos usar directamente la propiedad falta de memoria que está acá con lila, porque tiene mayor y mayor en todos lados. Y acá tenemos menor y mayor. Así que hay que usar la propiedad del complemento, pero lo que está con amarillo, propiedad de complemento para probabilidades condicionales. O sea, sabiendo que pasó un evento B, dejar eso fijo y sacarle el complemento al evento que está adelante, ¿sí? Así que la probabilidad de A complemento dado B, la práctica 2 allá lejos y hace tiempo, era 1 menos la probabilidad de A dado B. Así que acá vamos a dejar fijo el condicionante, que t sea mayor que 25, o mayor o igual que 25, da lo mismo porque es continua, y le sacamos el complemento al que está primero, el evento A sería, quedaría t mayor o igual que 55. Acá sí podemos usar la propiedad falta de memoria, después propiedad del complemento de nuevo, y llegamos a la acumulada en 30, sustituyendo en la expresión a lo que decía, así que es verdadero. El último inciso decía si el primer cuartil en minutos entre dos sucesiones sucesivas es 0,024 minutos. El primer cuartil lo representábamos x entre paréntesis 0,25, porque en general un cuantil alfa x de alfa se representaba de esta manera, y lo que representa es el número tal que la acumulada en ese número deja un área alfa izquierda acumulada. Entonces hay que ver si la acumulada evaluada en la que nos proponen como cuantil, el primer cuartil 0,024 según el enunciado, si haciendo esa cuenta llegamos a 0,25. En este caso particular la variable t tenía distribución exponencial y el lambda valía un quinto. Entonces la expresión de acumulada es la que está acá. La acumulada evaluada en 0,024, Vivi hizo las cuentas recién, dio 0,0047, no importa cuánto da, importa que no da 0,25, por lo tanto jamás puede ser el primer cuartil. Y el inciso C que nunca habíamos grabado, perdón, dice, el tiempo en minutos entre dos solicitudes sucesivas tiene distribución cuyo parámetro es un quinto. Esto ya vimos cuando modelizamos el ejercicio que es verdadero. No dice que es distribución exponencial, pero es cierto que el parámetro vale un quinto. Bien, si recordamos un poquito el teorema de Chebyshev, decía que daba una cota inferior para la probabilidad de que una variable aleatoria cualquiera x, discreta o continua, tome valores en un intervalo de la forma mu, la media, menos más, un numerito k por el desvío, desviación estándar.
Esto con palabras. Con fórmula es esto. La probabilidad de que la variable x sea mayor o igual que mu menos k por sigma y menor o igual que mu más k por sigma, es mayor o igual que 1 menos 1 sobre k cuadrado. Y esto que está con amarillo es la cota inferior. Si usáramos la propiedad del complemento de este renglón, llegamos a otra expresión equivalente que es la que está con verde. La probabilidad de que la variable x sea mayor o igual que mu más k por sigma, o que la variable x sea menor o igual que mu menos k por sigma, o sea que esté fuera de ese intervalo, lo amarillo es que esté dentro del intervalo, lo verde es que esté afuera, esa probabilidad es menor o igual que 1 sobre k cuadrado, y eso verde es la cota superior. En este ejercicio particular del parcial, daba una variable aleatoria x con media 41 y varianza sigma cuadrado 25, es decir, desviación estándar 5, la raíz cuadrada. Y pedía cuál era la cota superior de la probabilidad de que x sea mayor o igual que 51 unión x menor o igual que 31. O sea, la probabilidad de que no esté en el intervalo 31-51. Lo que hay que hacer simplemente es escribir esta expresión que teníamos acá, mu más k por sigma, en este caso, ¿quién sería? Mu valía 41, el k no sabemos quién es, y el sigma sabemos que es 5. Y toda esa expresión vale 51. Despejando de acá, llegamos a que k vale 2. También lo podríamos haber hecho desde el otro extremo, ¿no? Diciendo que mu menos k por sigma, o sea, 41 menos k por 5, sea igual a 31, y a despejar el valor de k vamos a llegar a lo mismo. K vale 2, pero la cota superior es 1 sobre k cuadrado. Entonces, la respuesta a este ejercicio es 1 sobre 2 al cuadrado, o sea, 4, o sea, 0,25. La cota superior es 0,25. ¿Se entiende más o menos el planteo de este ejercicio? Sí, no, más o menos. Les mareaba lo de cota superior e inferior, ¿no? Estábamos hablando hoy de ese. Sí, sí. Es como que hay que tener en cuenta las dos versiones. Lo que dice la probabilidad de que esté en el intervalo, lo amarillo, o la probabilidad de que no esté en el intervalo, lo verde. ¿Sí? Eso. Y ahora había pedido una compañera el ejercicio 4 adicional del TP8. No sé si lo estuvieron viendo. Yo tengo uno muy similar, que es el que quiero compartir. Pantalla. Es muy similar a este. Tiene otros incisos, pero son fáciles de ver. El primer inciso coincide, ¿no? Porque en ambos pide determinar el valor de C, de esa constante. El segundo inciso coincide también si x e y son variables aleatorias independientes. El tercer inciso ustedes no lo tienen, pero podrían calcularse porque es muy sencillo. Y lo vamos a hacer. Y el inciso 3 de ustedes es el que acá tengo como D. ¿Sí? Yo acá lo tengo tipeado de otra facultad, pero creo que sirve igual, ¿no? Lo que dan es la función de distribución acumulada conjunta, la f grande de x e y, que tiene esta expresión en estas regiones. Y determina el valor de C. Hay muchas maneras de resolverlo, ¿sí? Una es usando las propiedades que tiene la f grande de x, y, en bidimensional continuo. Pero creo que es mucho más sencillo hacerlo con la f chiquita, que es lo que estamos acostumbrados. La pregunta es, si tenemos la función de distribución acumulada conjunta, ¿cómo hacemos para recuperar la función de densidad conjunta? ¿Qué les parece? Teniendo la f grande de x, y, ¿qué tenemos que hacer para tener la f chiquitita de x, y? Pensemos en una variable sola, no en Derivar, bidimensional. ¿no? Muy bien, ahí vamos. Si teníamos una variable sola x continua y su f grande, su función de distribución acumulada, y queríamos encontrar la f chiquitita, la función de densidad, derivábamos. Hacíamos f' de x grande y obteníamos la f chiquitita de x. ¿Y acá qué habría que hacer? Porque tenemos la f grande de x, y. Tenemos que hacer dos derivadas. La derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Derivadas sucesivas, ¿sí?
Y ahí encontraríamos la f chiquitita de xy. A ver si me deja bajar esto. Entonces, una manera es encontrando la función de densidad conjunta, ¿sí? Acá ya les puse el resultado final. Da C en ese cuadradito de 0,1 por 0,1 y 0 en caso contrario. ¿Qué es lo que deberíamos hacer paso a paso? Miremos. ¿Qué pasa cuando derivamos el primer renglón con respecto a x? Cuando derivamos el primer renglón con respecto a x, ¿qué queda? CI. 6, perfecto, porque la derivada de x con respecto a x es un 1 y c por y sería como un numerito, ¿sí? Así que en el primer renglón, derivando con respecto a x, llegamos a c por y. Ahora, ese renglón lo tenemos que volver a derivar con respecto a la otra. O sea, c por y lo tenemos que derivar con respecto a y ahora. ¿Qué nos quedaría? C. C. Así que queda c en ese cuadradito de 0,1 por 0,1. ¿Qué pasa en el segundo renglón cuando derivamos con respecto a x? También queda C. Queda c, una constante. Pero cuando ahora lo derivamos con respecto a y, deriva una constante, 0. 0, así que desaparece. Acá pasa algo similar en el tercer renglón. Cuando derivamos con respecto a x, como esto no depende de x, ¿cuánto nos va a dar la derivada de este renglón? 0. 0. Y la derivada del cuarto renglón con respecto a x, También 0. también 0, y el otro 0, seguimos con 0. Así que no es tan difícil. Uno se asusta y dice, uy, tengo que hacer derivadas parciales de tantos renglones. Sí, pero queda esto nada más. Solamente el numerito c en ese cuadrado de 0,1 por 0,1 y 0 en caso contrario. Ahora, podemos verificar incluso si esto está bien, porque si está bien, deben cumplirse las propiedades de la f chiquitita de xy, ¿sí? O sea que tiene que ser positiva y la integral tiene que ser 1, ¿sí? Entonces, para que se cumpla la primera condición, c tiene que ser mayor estricto que 0, para que sea positivo, ¿sí? Y para que se cumpla la segunda, la integral de menos infinito a infinito de f de xy diferencial de x diferencial y que sea 1, deberíamos dibujar la región acá es el cuadradito de 0,1 por 0,1, si quieren lo hacemos en la pizarra. Ya lo que llegamos hasta ahora es que la f de xy valía c en el cuadrado 0,1, 0,1 y 0 en caso contrario. Si dibujábamos la región, es muy sencilla. Es parecido a uno de la práctica que tienen ustedes, no de los adicionales. Creo que el 9 es, no, 9 no es, el 11. Ahora miro. Bueno, este es el dominio D. Y tenemos que ver si la integral de menos infinito a infinito, la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad conjunta con respecto a las dos variables da 1 o no. En realidad debemos igualarlo a 1 para encontrar cuánto vale este C. Entonces, ¿cómo nos quedan los límites de integración acá? La x entre cuánto y cuánto va. Entre 0 y 1. 0 y 1, perfecto. Y Y ahora la I también. la i va entre el piso y el techo. Pero el piso es la recta i igual a 0 y el techo es la recta i igual a 1, ¿sí? Así que el piso y techo acá son constantes. De la f de xy tengo que poner acá, pero vale c, ¿no? Así que esta c, ¿qué podemos hacer en la integral? Sacarla. Sacan fuera. Sacamos afuera, queda c, la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y 1 de 1, diferencial de y, diferencial de x. La primitiva de 1 con respecto a y, Y y eso evaluado entre 1 y 0, ¿no? ¿Cuánto va a dar? 1. 1. Entonces nos queda c por la integral entre 0 y 1 de 1, 1 menos 0, diferencial de x. La primitiva de 1 con respecto a x, Y también da x, 1. y evaluado entre 1 y 0, así que acá también por Barrow nos queda 1 menos 0, 1, así que c por 1, c, y esto tenía que ser 1, así que
tanto lío y la C que estábamos buscando vale 1. ¿Sí? Repasamos los pasos. El dato era la f grande de xy. Entonces, obtuvimos la f chiquitita, la función de densidad conjunta con respecto a y, haciendo ¿qué cosa? ¿Cómo obtuvimos la función? Derivando. La derivamos. Derivamos la función f de xy con respecto a x y con respecto a y. Por eso la derivamos 2 veces, ¿sí? Es notación esto, no importa. Pero derivamos 2 veces y obtuvimos la función de densidad y después, por propiedad o requisitos que tienen que cumplir la función de densidad conjunta, planteamos esta ecuación, que la integral doble tiene que ser 1, y de ahí despejamos el valor de c. ¿Se entiende la manera recomendable de resolverlo? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Así Sí. que, sí, genial, todavía. Llegamos a esto, que la f de xy vale 1 en ese cuadrado y 0 fuera de ahí. Es hermosa la función de densidad conjunta. Ahora, para resolver el inciso B, que preguntan si son independientes o no, sí o sí vamos a calcular la función de densidad marginales, ¿sí? La función de densidad marginal de x era la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad conjunta con respecto a y, ¿sí? Si hacen esa cuenta van a llegar que vale 1 en intervalo 0, 1 y 0 en caso contrario. Lo mismo con la función de densidad marginal de y, que es la integral de menos infinito a infinito de la conjunta con respecto a x, ¿sí? Bueno. Teniendo esas dos marginales, ¿qué opinan? ¿Son independientes o no? ¿Qué se debe cumplir para ser independientes? Pueden hablar en el chat, por audio. ¿Cuándo dos variables aleatorias x e y eran independientes? Acá tenemos las marginales y arriba tenemos la función de densidad conjunta. Cuando el producto de las marginales te da como resultado la función de densidad. Perfecto. ¿Y se cumple acá o no? ¿Qué opinan? Sí, se cumple. Sí, se cumple. A ver. Para todo Sí, x y para todo y. ¿Sí? O sea, vemos que 1 por 1 nos da 1 y 1 por 0, 0. Así que se cumplen todas las combinaciones de los renglones. Pregunta. Si la variable x tiene esta función de densidad, ¿reconocen qué distribución tiene la variable x? Si vale 1 en el intervalo 0, 1. ¿Qué distribución tendrá? Uniforme. Uniforme, perfecto, muy bien, Meli. ¿Uniforme en qué intervalo? 0, 1. 0, 1, ¿sí? Entonces, x es uniforme en el 0, 1 e y uniforme en el 0, 1. Otra manera de resolver este ejercicio, dijimos que era verificando las propiedades que tiene que cumplir la función de distribución acumulada conjunta. Y una de esas propiedades dice que el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando y tiende a más infinito de la conjunta tiene que dar 1, ¿sí? Entonces, si usamos esa propiedad para resolverlo, tenemos que ver en qué renglón se verifica simultáneamente que x va a más infinito y que y va a más infinito. Y se cumple en este renglón, en el cuarto. Porque acá la x es mayor que 1 y la y también es mayor que 1. Así que cuando la x va a más infinito y la y va a más infinito, estoy solo en este renglón. Y el límite de c tiene que ser 1. Entonces tiene que c valer 1. Esa es otra manera de resolverlo, pero hay que acordarse todas las propiedades de la f grande de xy, ¿sí? Entonces, ahora que ya vimos todo esto, para el b se puede probar de dos maneras. Uno es lo que decía recién Rocío, si la función de densidad conjunta es el producto de las marginales, o también con las acumuladas, ¿sí? Porque la función de distribución acumulada conjunta, la f grande de xy, era lo que teníamos como dato. Y las funciones de distribución acumulada marginales de x y de y, las podemos escribir fácilmente porque ya sabemos que son uniformes, ¿sí? Entonces podríamos escribir las f grande de x y la f grande de y ver que la multiplicación de esas me da la conjunta de la f grande, ¿no?
Se entiende que hay dos maneras. Como a mí me gusta siempre la f chiquita, yo acá derivé primero y trabajé todo con la f chiquita, pero el que quiera trabajar con las f grande también tiene permiso. Son dos definiciones equivalentes para comprobar que son independientes. ¿Sí? En este inciso adicional que se pedía acá, que no lo tienen en la práctica, pero viene bien, ¿cómo se calcula la esperanza de x cuadrado por y cuadrado? Como son independientes, se pueden separar y queda la esperanza de x al cuadrado por la esperanza de y cuadrado. Y acá usamos que cada una de estas variables eran uniformes. Entonces, sabiendo que son uniformes, sabemos cuánto vale su esperanza y cuánto vale su varianza, y también sabemos que la varianza se calculaba de esta manera, ¿no? Como la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Y si despejamos, llegamos a que la esperanza de la variable al cuadrado era la varianza de esa variable más la esperanza de esa variable elevado al cuadrado. Entonces creo que esta es la manera más práctica, la que está con rojo, de calcular la esperanza de la variable al cuadrado en cada uno. Si no, también se puede hacer con integrales, pero creo que se ahorra mucho tiempo así. Bien. Esto por si quieren agregarle un ejercicio estilo de la práctica 9, ¿no? Porque esto, esperanza de una función o propiedades así, la vieron en la 9, pero lo que sí tenían era el cálculo de la probabilidad, ustedes. La probabilidad de que x sea mayor que 2 por y. Lo que tenemos que hacer es dibujar el dominio de la función y esta nueva región superpuesta. Vamos a la pizarra de nuevo. Lo que sabíamos hasta ahora es que la f de xy valía 1 en el cuadradito 0,1 por 0,1. Y 0 en caso contrario. Este es un 0. Necesitamos la probabilidad de que x sea mayor que 2 por y. Esto lo tenemos que dibujar superpuesto con el dominio, pero conviene despejar y. Si despejamos y, ¿qué nos queda? Despejando y de lo violeta. X sobre 2. Exacto. Entonces, y tiene que ser menor, si despejamos, ¿no?, a x sobre 2. Entonces, primero vamos a dibujar el dominio, que era el cuadradito 0,1 por 0,1. Y ahora hay que dibujar la recta y igual un medio de x o x sobre 2, ¿sí? Que en 0 vale 0 y que en 1 vale un medio. Es esta la recta violeta, ¿no? Bueno, no es una recta. Igual x sobre 2 es esa recta. Pero yo quiero que el y sea menor que eso. ¿Qué quiero? ¿Lo de arriba o lo de abajo de esa recta? Lo de abajo. Lo de abajo, perfecto. Entonces, para calcular esta probabilidad, vamos a calcular la integral doble de la conjunta sobre esa región. En esta región, ¿la x entre cuánto y cuánto se mueve? Entre 0 y 1. 0 y 1, perfecto. ¿Y la y entre qué piso y qué techo se mueve? 0 y 0. x sobre 2. X sobre 2, perfecto. Y la f de xy vale un 1, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es la integral entre 0 y 1, la integral entre 0 y x sobre 2, de 1, diferencial de y, diferencial de x. ¿Sí? Ese es el planteo. Y numéricamente da un cuarto. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos este? Sí. ¿Sí? El resto viene bien con ese de los adicionales. Era un poquito más difícil que los otros. No sé si para el resto quedó claro. Porque si quedó claro, pongo todo más difícil. Supongo que sí. Voy a compartir pantalla del otro. Miren este otro. Más allá de que lo saque de otra facultad. Quiero que me cuenten qué harían para encontrar el C y el D. Sean x e y variables aleatorias independientes.
el dato es que son independientes, con funciones de distribución acumulada, estas que están acá. Determine los valores de C y de D. ¿Qué harían? Tenemos la función de distribución acumulada de cada una. No me deja ver el chat, no sé por qué. Quizás derivar, encontrar la de densidad y la propiedad de que la integral tiene que dar 1. Y ahí Excelente. sacar el valor de C y de D. Perfecto. Esa es la manera que yo hice, no es la única, ¿no? Pero está perfecto. Se pueden encontrar las funciones de densidad marginales, la de x y de y, como decía la compañera, y ver que la integral tiene que valer 1, ¿sí? Entonces eso es lo que está resuelto abajo, y se llega a que C vale 3, ¿sí? Y que D vale 1. Así que no son otra cosa que variables aleatorias uniformes en estos intervalos, ¿no? La x en el intervalo 0,1/3 y la y en el intervalo 0,1, ¿sí? Y como son independientes, ya en un dato del enunciado, la función de densidad conjunta se puede obtener multiplicándolas, ¿sí? Una vez que tenemos eso, la función de densidad conjunta, ¿cómo hacemos para resolver el inciso B? Calcular la probabilidad de 3x mayor que y. ¿Qué habría que hacer? Pasar el 3 dividiendo y después integrar con esos límites nuevos. Cuidado que no hay que pasar el 3 dividiendo porque acá ya está despejada y. ¿Sí? Sí. Siempre el por qué, sí, objetivo claro. de uno, para que quede bien lindo, fácil de dibujar, es que esté y igual a tal cosa, para poder dibujarla. Y cuando uno dice probabilidad de que 3x sea mayor que y, es equivalente a decir probabilidad de que y sea menor que 3x, como dándolo vuelta, pero ya está despejada ahí. La recta que habría que dibujar es y igual a 3 por x. ¿Sí? Sí, no lo pensé, lo dije así automáticamente. Sí, sí, porque era muy parecido al otro, pero que están cambiadas la letra del lugar. Entonces, primero hay que dibujar el dominio. Acá el dominio es un rectángulo. La x entre 0 y 1/3, la y entre 0 y 1. Entonces, en ese rectángulo uno dibuja superpuesto esa recta que decía Tobías y hay que plantear la integral. Acá están los límites, ¿no? Y vale 1/2. Pero es muy parecido al anterior, cuando uno tiene bien hallada la función de densidad conjunta, ¿no? Y los últimos dos, el C y el D, serían de la práctica 9, ¿no? Hallar la esperanza de una función, se puede jugar otra vez con que son independientes. Y el D, ¿cuánto vale la covarianza y por qué? 0 y porque son independientes. Perfecto. El 4 de la práctica 9 es un ejercicio muy interesante para tomar en un final porque es muy sencillo y conceptual. No se olviden de modelizar bien, definir las dos variables, x e y, identificar los datos, la esperanza y la varianza de cada uno, aclarar en un parcial presencial lo más importante es que hay independencia, y definir coloquialmente la nueva variable T, que es cantidad total de dinero gastado en la compra de ambos productos, y también definirla algebraicamente, o sea, decir explícitamente con qué fórmula se obtiene. Y después, cada vez que calculen como esperanza o varianza y usen alguna propiedad, tienen que dejarla bien explícita, en este caso linealidad de la esperanza, o en este caso independencia, que por eso sabemos que la covarianza va a dar 0 entre ambas variables, y propiedad de la varianza, que hace que las constantes salen al cuadrado, ¿no? Pero digo, el ejercicio 4 es muy importante, lindo y cortito. Recién una compañera preguntó el ejercicio 7 de los adicionales de la práctica 9. Definan 4 variables aleatorias, que es el peso de cada ratón medido en gramos. El dato es que es una muestra aleatoria. Esa frase significa que son independientes las variables y con la misma distribución. Todas tienen distribución normal con esta media y con este desvío. Recuerden siempre la diferencia entre varianza, que es sigma cuadrado, y desvío típico, desviación estándar o sigma, que es la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Ese detalle nunca lo pierdan. El B, sí, como dice la compañera,
se puede definir una binomial, si quieren, que cuente total de ratones que pesan más de 100 gramos entre 4, porque hay un éxito y un fracaso. Una probabilidad de éxito constante, es una variable aleatoria discreta porque el rango de valores va de 0 a 4. El n es 4, pero P, la probabilidad de éxito, como el éxito es que el peso sea más de 100 gramos, y el peso lo medía la variable x, se calcula con la distribución normal. La probabilidad de que x sea mayor que 100, propiedad del complemento, estandarizamos, y llegamos a que vale, si hicimos bien las cuentas, 0,5. Entonces el ejercicio pide la probabilidad de que sean 4, así que es la función de frecuencia o función de distribución de probabilidad puntual evaluada en 4, que hay que reemplazar en la fórmula de la binomial, que tenía NP, N4 y P05, con el valor de K4, ¿no? La fórmula era esta. Entonces, reemplazando numéricamente y recordando que el número combinatorio de n tomados de n siempre vale 1 y todo número elevado a 0 siempre vale 1, listo, llegamos a que vale 0,0625. Pero el inciso A, o sea, insisto, el B se puede hacer como una multinomial o como una binomial, y con binomial queda más cortito. Pero el A sí o sí tiene que resolverse con una multinomial porque hay dos condiciones que yo quiero. Entonces, definan por separado esas dos variables y usen lo que vieron de multinomial, igual que en el ejercicio 1 de la práctica, y pueden guiarse por el ejemplo que está resuelto por Ceci en el video teórico también. Y cualquier duda lo vemos por el foro, ¿sí? Igual estamos hablando de uno difícil, ¿no? Estamos hablando del último, de los adicionales, de la última práctica. Así que no se asusten. Nada, como para que tengan algo más interesante, pero no es algo típico de examen tan complicado.